qué rico saludarlos. Como ustedes ven, tengo una voz fluida, no tengo problemas al hablar. Me sale facilito, pero porque de alguna manera he aprendido que me la debo cuidar. Porque, doctora Clara, hay profesiones como la mía que me van a gustar. Soy periodista y profesora en la que usamos mucho la voz. Yo digo que yo me gano la vida con el sudor de mi lengua. Yo sí que me la tengo que cuidar, pero por Dios que me la sé cuidar. Y de la mano de la doctora Clara Inés Toro, fonoaudióloga, pues vamos a conocer más cómo cuidarnos la voz y cuáles son esas patologías de la voz y los tratamientos que existen. Bienvenida, doctora Clara, ¿cómo ha estado? Muy bien, Olguita, muchas gracias. Usted viene de Oigamos a contarnos muchos asuntos de la voz. Muchos pacientes en fonoaudiología por disfonías y por diferentes asuntos relacionados con la voz. Sí, hay muchas personas que acuden a nosotros por tener esas disfonías o esas dificultades en la voz. Por lo general es por disfonía, así es como empieza el paciente y por lo que requiere acudir o por lo menos dice, bueno, a mí qué me está pasando, necesito consultar. Decir estoy disfónico es estoy quedándome sin voz, sí, básicamente. O muy ronco. Estoy muy ronco. También estoy muy ronco, no me sale la voz, me canso. Hay factores orgánicos y no orgánicos que hacen que tengamos patologías de la voz. Hay un montón de asuntos que usted nos recopiló y ahorita vamos a detallar. Hay gente que nace propensa a tener problemas en la voz o uno se lo busca mucho. Yo pienso, hay patologías con las que se puede nacer, ¿sí? Pero es más por el abuso y el mal uso de la voz, que en el transcurso del tiempo se van presentando. Es más bueno, hay patologías como por ejemplo un sulcus, que después lo vamos a ver, donde hay personas que nacen con eso, pero es muy poquito. O sea, más que todo las patologías orgánicas son producidas por un mal uso, un abuso de la voz, por el tabaquismo, por el alcohol, a veces incluso por procedimientos médicos, no necesariamente por malos procedimientos, sino porque a veces es necesario como que sacrifiquemos esa parte de la voz para curar otras cosas. Para salvar la vida. Para salvar Pienso la vida. En la traqueostomía, por ejemplo. En la traqueostomía, en una cirugía, por ejemplo, de tiroides. Cuando hay cáncer de tiroides, muchas veces toca sacrificar la voz porque detrás de la glándula tiroides pasa el nervio que le da movilidad a las cuerdas vocales. Entonces hay veces que hay que, pues como para poder sacar todo el tumor que puede haber en esa laringe, se sacrifica un poco esa función del organismo. Doña Clara es fonoaudióloga de la María Cano y dedicada hace cuántos años a atender Olguita. pacientes. Sí, no le vamos a hacer la cuenta. Hace muchos. Hace muchos años, pero en esta parte de la voz, hace más o menos, siempre había trabajado con la voz, pero me empecé a interesar mucho hace más o menos 5 años, donde empezó a darme como la espinita de qué pasaba con la voz, porque empecé a trabajar como con los docentes y se ve muchas patologías en los docentes. Entonces ahí me fui interesando y ya me he ido entrenando en la parte de la foniatría. Perfecto, doctora, adelante. Gracias. Qué rico estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de patologías y cuidados de la voz. Es una función del organismo obviamente básica. ¿Quién no necesita la voz para todo y durante todo el día? Y a veces abusamos de ella y por eso vamos a hacer este programa de hoy con la doctora Clara Inés Toro, fonoaudióloga, y yo quiero empezar por el principio. Yo quiero entender qué es lo que está sucediendo. Estas vibraciones, es que una a veces las funciones del organismo como que se le vuelven paisaje y no se detiene a pensar cómo estoy produciendo esta voz, estas vibraciones. Le tenemos el aparato fonador para que nos explique la doctora Clara cómo se produce la voz, que uno siempre piensa en cuerdas vocales, pero hay mucho más alrededor de esa producción de sonido, ¿verdad? Claro que sí, podemos empezar a ver cómo las cuerdas vocales son un transductor de energía, es decir, que cambian de una energía a otra. Si viene el aire desde los pulmones a través de la laringe, pasa a través de las cuerdas vocales, las pone a vibrar y ahí es donde se produce el sonido. Por ejemplo, aquí las cuerdas vocales serían estas dos, estas son las cuerdas vocales. Aquí están abiertas porque estamos respirando, para poder respirar. Cuando las cuerdas vocales se cierran es cuando nosotros podemos hablar. Las cuerdas vocales se cierran y empiezan a vibrar. ¿Por qué se cierran? Por el paso del aire. Perfecto. El paso del aire hace que las cuerdas se cierren y empiecen a vibrar y a producir la voz. Pero hay una cosa muy importante y por eso nos sale aquí la cavidad
bucal y la cavidad nasal. Y es que la cuerda vocal por sí sola va a sonar muy pasitico. Imagínense una cuerda de guitarra, ¿sí? Si tú tienes la cuerda de guitarra solita, sin el aparato que trae la guitarra, pues eso no va a sonar. Por eso necesita un resonador. Entonces aquí, después de las cuerdas vocales, encontramos todo lo que es el tracto vocal, donde están los resonadores que amplifican la voz. Entonces es muy importante que todo esto también esté en buenas condiciones, no solamente las cuerdas. ¿Qué hace, doctora Clara, que una voz sea más fuerte que otra como de base, o que sea una voz más chillona, una más suave, una más... también tiene que ver con todo esto? Claro que sí, que sea más fuerte los resonadores. Nos ves que, por ejemplo, una... Entonces mis resonadores están prendidos día todo y noche. El tiempo. Sí, porque los resonadores son los que amplifican esa voz. Si vos ves, por ejemplo, una guitarra a comparación de un violín, ¿cuál suena más duro? La guitarra, porque es más grande, los resonadores están más grandes. Por eso me dijo cachetona. No necesariamente, uno también puede entrenar los resonadores. ¿Sí? Por eso los niños, la voz es más bajita, más aguda. ¿Sí? También depende de las cuerdas vocales. El tamaño y el grosor de las cuerdas vocales tienen mucho que ver con eso también. Y aunque saliéndome o adelantándome un poquito, ¿qué es lo que le pasa a los niños cuando cambian de voz? ¿Qué es lo que pasa aquí? Baja la laringe. Entonces, que hay una patología que se llama muda falsa o puberfonía, que hace que la laringe no descienda. Entonces se queda arriba, entonces se quedan hablando como niños. Hay que trabajarle para que esa laringe descienda, siempre y cuando pues no haya como de base un problema endocrino, porque muchas veces hay problemas endocrinos que también hacen que no se desarrolle el hombre. Perfecto. Si usted es de esas personas que, al igual que yo, si va a un concierto y grita 2 veces, se quedó sin voz, si en su profesión vive carraspeando, le cuesta dificultad hablar, si va a hablar en un espacio amplio con muchas personas y de verdad le es difícil sacar esa potencia de la voz, si le duele con constancia la garganta, usted se debe quedar con nosotros hasta las 12 del día, porque estamos hablando de patologías y cuidados de la voz, y abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Cualquier inquietud con relación al manejo y cuidado de su voz, la doctora Clara Inés Toro, fonoaudióloga de Oigamos, está aquí con nosotros para resolverla. Y mientras llegan esas preguntas, acuérdense que con texto, no con mensajes de voz, vamos con esta inquietud que nuestro periodista Carlos Rincón se encontró caminando por las calles de Medellín. La vemos acá, doctora. Mi nombre es Alexis y mi pregunta es: ¿cuáles son las enfermedades más comunes de la voz? Entonces uno dice, me quedé sin voz, pero detrás de eso hay un montón de asuntos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la voz? Bueno, entonces están las enfermedades, las que son orgánicas y las enfermedades no orgánicas, ¿sí? Vamos preparando, porfa, las imágenes, porque incluso te propongo, ella de un juicio no nos salió del todo bien, pero a nosotros, no a ti, nos mandó como todas las imágenes muy chéveres para entender qué es lo que pasa acá. Y nos mandó unos audios que mostraban claramente, ejemplificaban con sonidos esas patologías, pero no nos abrió en el archivo, pero por lo menos vamos a tener ahorita causas orgánicas de la disfonía. Vamos subiendo las imágenes, Anita, porfis. Bueno, entonces entre esas causas o cuáles son las enfermedades más comunes tenemos la laringitis aguda o la laringitis crónica. La laringitis aguda es la típica de los virus, ¿sí? Que se conoce como laringitis aguda, donde todas las cuerdas, están muy edematizadas, muy rojas. Hinchadas, como inflamadas. Exactamente, pero estas laringitis aguda pues se curan, digamos que con el tiempo y con medicamento. Para esta no necesita terapia. Son laringitis que no duran más de 3 semanas. Laringitis le hace dolor de garganta. Exactamente, ¿cierto? Por gripa, por algún virus. ¿Son imágenes reales? Son imágenes reales. Entonces así tenemos nuestra garganta cuando tenemos dolor de garganta, y es una laringitis aguda, pasajera, que se va yendo. Se puede ir. Esa es una de las causas de molestias en la voz. Exactamente. Ya cuando se vuelve crónica es porque han pasado más de 3 semanas. ¿Sí? Esta laringitis es muy típica en personas fumadoras o personas que trabajan con estos químicos, o de tuberculosis, o de reflujo. También es muy importante hablar del reflujo en estos casos, porque
La gente no sabe lo que puede causar el reflujo en las cuerdas vocales y muchas veces le dice, ha pasado mucho que llegan a la consulta y dicen, a mí me dijeron que yo tenía esto, que porque tengo un reflujo, pero yo no siento nada. Entonces hay su cuento ahí. Expliquemos, si es que esos ácidos gástricos se devuelven un poquito y molestan por acá. Exactamente. Lo que pasa es que si esos jugos gástricos no se quedan mucho tiempo en el esófago, vos no vas a sentir nada, porque pues no, el esófago digamos que también tiene un epitelio que puede resistir esos jugos gástricos, pero si pasan a la laringe y la tocan, la pueden quemar. Entonces esa quemazón es como tener la piel quemada, y si estás haciendo un cierre para hablar todo el tiempo, es hablar juntando los epitelios quemados, entonces eso irrita mucho. Entonces, causas orgánicas de las patologías de la voz, laringitis aguda o crónica. Otro asunto del que hemos escuchado hablar bastante son los famosos nódulos, que yo no se lo veo, doctora. Bueno, los nódulos, aquí están las cuerdas vocales, estas son, y estos son los nódulos, estas dos bolitas que hay acá. Esas dos bolitas son las que tiene Juanita, que ahorita vamos a... no, Juanita ella tiene un pólipo. Ella tiene pólipo. Sí, los nódulos siempre son bilaterales, son en ambas cuerdas, en el tercio medio de las cuerdas. Es una enfermedad muy común, sobre todo en las mujeres en edad adulta que trabajan con la voz, o en los niños, o en los niños más pequeñitos porque son muy gritones. Entonces es como si aplaudieras muy duro todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Aplauda, duro, más, duro. Eso va a doler, descarada. Entonces más o menos pasa ahí y se va creciendo todo este epitelio y se va produciendo el nódulo. El nódulo tiene 3 etapas, una donde solo es epitelial, solo es como de la piel, y después se va poniendo más fibrosa. Esta patología, estos nódulos se puede quitar con terapia, a no ser que ya están demasiado encapsulados y haya que operarlos. ¿Crecen más los nódulos? Sí, pueden crecer por abuso y muchísimo mal uso más. vocal, sí. Y esas dos protuberancias chiquitas, porque todavía están pequeñas por lo que veo, ¿por qué afectan la producción de la voz? Lastimosa, vea el parlantico allá abajo que no pudo sonar, pero ¿eso hace que se sienta ronca la voz? Sí, porque si tú vas a juntar las cuerdas, esas dos bolitas no las van a dejar, entonces el aire se escapa por ahí. Acuérdate que tiene que haber un cierre completo de la cuerda para que empiece a vibrar, pero si no hay un cierre completo, entonces el aire empieza a salirse por ahí, es donde se escucha la disfonía. ¿Cuáles son los síntomas para nódulos que hacen consultar a la gente? Cuando tú diagnosticas un nódulo, generalmente la gente viene inquieta porque me pasa esto, estoy muy ronca, me da dificultad al hablar, ¿o cómo Lo es principal es la disfonía, ¿sí? El cansancio, la fonastenia, que es como un cansancio, como que me alcanzo para hablar todo el tiempo, más cuando están más grandecitos, ¿sí? Otro es, empieza bien mi voz y al final de la tarde me quedo sin voz. Yo no puedo hablar o dar una conferencia o una charla porque ya al final estoy sin voz. Y otro puede ser el dolor como de garganta, pero al hablar, la odinofagia. ¿Y cómo la terapia puede quitar esos nódulos? Porque lo que hacemos es que no haya tanto estrés de impacto. Entonces es como si... No es que quiten los nódulos, sino que le enseñan a hablar. Pero quitan los nódulos, sí. Es como si te pones un zapato que te talla, ¿sí? Y te empieza a salir una ampollita, ¿sí? Si te quitas ese zapato, no te va a formar callo. O sea, aprendiendo a no usar el zapato. Muchas veces, ¿qué pasa? Que van a terapia, yo les digo, bueno, hacemos la terapia, pero ¿de qué me va a servir si tú sales y te pones el mismo zapato? O sea, sigues gritando, sigues fumando, sigues haciendo como todo ese abuso de la voz, entonces no nos va a servir. Perfecto. Vamos con otros factores orgánicos que pueden causar problemas en la voz. Estos son los famosos pólipos. ¿Cuál es la diferencia con los nódulos? Primero, que es en un solo lado, ¿sí? En una sola cuerda, que hay, aquí se ven. Segundo, que son de otro material. Los nódulos son como una gelatina, son gelatinosos. Los pólipos, los nódulos son más como un callito, como el callito. Estos son como una gelatinita. También estos nódulos, hay unos que son hemorrágicos, que se dan por un impacto. Cuando hablabas ahorita, me fui para un concierto y me quedé sin voz. Es como, yo lo llamaría como un chichón, como que me dio un golpe y ahí me quedó el chichón. Ajá. ¿Sí? Un solo grito bien jalado puede causarme un pólipo. Puede causar un pólipo hemorrágico. ¿Sí? Vuelvo y te digo, es como un golpe que se da muy fuerte, entonces se produce una inflamación. Hay pólipos que son hemorrágicos, hay pólipos que son por acumulación de materia gelatinosa. Si el pólipo está chiquito, uno lo puede quitar con terapia, ¿sí? No se le hace cirugía, es terapia.
pero tiene que estar chiquito, digamos, y que no esté muy encapsulado. Para ser susceptible a cirugía. Sí, pero por lo general hay que hacer cirugía y terapia. Entonces se hace terapia antes, cirugía y otra vez terapia, porque como es por abuso y mal uso de la voz, hay que enseñar a manejar la voz y a quitar como todos eso que está causando que se forme un pólipo. Una persona, ahorita seguimos para dejarla descansar, una persona que ha tenido nódulos, pólipos, se ha curado de eso con tratamiento, con cirugía, con lo que ustedes indiquen, ¿le puede volver a dar? Sí, porque si no aprenden a manejar la voz y a disminuir el estrés de impacto en las cuerdas vocales, olvida, es como lo que decía del zapato. Pues hablando de pólipos, estuvimos en el consultorio con la doctora Clara, viendo en qué consiste una terapia para una paciente que ahorita nos va a ampliar su caso, que se llama Juanita. Entonces lo que vamos a ver, doctora Clara, si estoy en lo cierto, es un tratamiento, una terapia para un paciente con pólipo. Sí y no. A ver. Es decir, sí uno necesita tener el diagnóstico clínico, pero la terapia se basa más en la persona. O sea, yo no voy a hacer una terapia para un pólipo. Entiendo. Yo hago una terapia para esta persona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está su musculatura? ¿Cómo está la posición de la lengua? ¿Cómo está produciendo los fonemas? Sí, eso es lo que más me interesa a mí. ¿Cómo está toda la musculatura que interviene en la fonación, tanto por fuera como por dentro de la laringe? Entonces, yo sí necesito saber qué es, pero no necesariamente yo hago terapia para pólipo. Perfecto. Sino para la Después de persona. un diagnóstico súper personalizado y un análisis muy exhaustivo, si uno le diagnostican algo como lo que estamos hablando, va a encontrar este tipo de tratamientos. Veamos. Juanita, entonces en esta sesión vamos a empezar a hacer una terapia de relajación, donde vamos a empezar a trabajar toda la musculatura que interviene en la fonación. Cuando yo era más chiquita, desde siempre he sido súper ronca. Mi familia siempre me llevó a las citas y eso, pero yo no hacía caso porque pues era una niña chiquita y no quería como dejar de gritar, de jugar. Entonces ya cuando crecí, sí me empezó a incomodar mucho cómo hablaba, el tono de mi voz, que no podía hablar tanto porque se me iba muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juanita, vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a coger el vasito con agua y vas a decir a través del pitillo una U, así mira. La primera vez que lo empecé a notar fue en el modelo de la 1 de mi colegio, que me tocaba hablar mucho. Entonces me cansaba mucho, no era capaz de respirar bien. Entonces yo espero que después de las terapias y de todo pueda mejorar, que no se me vaya tanto la voz, que tenga como más alcance, que no sea tan ronca, que no me ahogue tanto. De ahora en adelante, mientras nos volvemos a ver aquí a la otra terapia, vas a hacer este ejercicio, 3 minutos 8 veces al día. Yo le daría un consejo a todas las personas que tienen hijos chiquitos, que tienen problemas parecidos, que los traten desde cuando ven el problema por primera vez, para que cuando estén grandes no les afecte tanto y sean mejor. Y es que uno siempre, los diagnósticos se los achaca a la vida adulta, ¿cierto? No es que uno después de viejo, no señor, es que los diagnósticos empiezan desde cualquier edad. Los diagnósticos de la voz, como en el caso de Juanita, pueden suceder desde niños chiquitos. Claro que sí, desde chiquitos, porque como es un estrés de impacto de esas cuerdas vocales, niños que gritan mucho, que lloran mucho, puede
empezar a surgir una patología. Lo que pasa es que en niños tan chiquitos hacer terapia es más difícil porque hay que tener conciencia, conciencia, yo quiero mejorar mi voz, y los niños pues ¿cómo les vamos a quitar que jueguen, que griten, que hagan un montón de actividades que no se dan cuenta que están afectando la voz? Entonces uno sí intenta con ciertos ejercicios como relajar, pero más adelante por lo general se recomienda que cuando lleguen a la adolescencia y que como Juanita, cuando ya ella misma vio la necesidad de asistir, ya sabe uno que hay un poquito más de conciencia y que ya sí va a tener mejor pronóstico el tratamiento. Un ejercicio como el que vimos ahorita de soplar ese pitillo y las burbujas en el agua, ¿qué efecto genera en las cuerdas vocales que sirve como tratamiento para algo como los pólipos? Es muy buen ejercicio porque el tratamiento vocal consiste en trabajar todos los sistemas que intervienen en la fonación, que es la respiración, la fonación, la resonancia. Entonces con ese ejercicio estamos trabajando, enseñándole a hacer un buen apoyo en la respiración. Porque al meter el pitillo en el agua se crea una resistencia. Además yo puedo alargar el tracto vocal. Con ese ejercicio alargo el tracto vocal y entre más largo esté el tracto vocal, la laringe está más abierta, la faringe está más abierta, las cuerdas vibran mejor, la presión del aire pasa mucho mejor y además sirve como un masaje. Es como una especie de masaje para las cuerdas vocales. Y constancia debe ser la clave como con cualquier terapia. Constancia, poquito, como le decía yo a ella, 8 veces al día, 3 minuticos. Poquito el ejercicio, pero muchas veces al día, porque aquí lo importante es hacer inconsciente la forma de hablar, es decir, que no tengas que estar pensando que tengo que hacer así, que tengo que sacar barriga, que tengo que respirar así, no, sino que el mismo cuerpo te pida cómo se debe hablar. Entonces lo que uno quiere es que a través de los ejercicios repetitivamente haga un aprendizaje sensoperceptor donde la persona ya necesite respirar así, necesite hablar así y se dé cuenta cuándo lo está haciendo mal y cuándo lo está haciendo bien, no que sea de manera tan consciente. Perfecto, que introyecte esa nueva manera de utilizar sus cuerdas vocales. Veamos esta inquietud. Muy buenos días también para ti. Tengo una hermana que a veces se le va la voz por varios días. En varias ocasiones ha sido cuando de pronto pasa algún susto. Ya hace muchos años que esto le sucede, tiene 52 años, ¿qué me recomienda? Y un abrazo muy grande para doña Estela, que nos está viendo en el Eje Cafetero, en Pereira. Un abrazo muy grande para usted y para todos los habitantes de esa región del país que tanto ven Televida. ¿Qué le podemos decir? Bueno, la voz no es solamente la parte anatomofisiológica, ni es solamente la parte de las cuerdas vocales. La parte emocional tiene mucho que ver con la voz. ¿Verdad? Incluso hay patologías psicógenas. Hasta con la voz, las emociones. Todas las emociones están acá. ¿No te ha pasado que cuando estás triste, asustado o angustiado, decís, tengo como un taco en la garganta, tengo un nudo en la garganta, ¿cómo lo saco? ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con eso. Cuando pasa un susto de estos, hay personas, no sé, que se desmayan, hay otras que se ponen rojas, hay otras que les da por llorar, hay otros que no les sale la voz. Forman una tensión tan grande que no permite que esas cuerdas vocales vibren. ¿Y cómo se maneja eso, doctora? Calmándose. Sí, o sea, digamos, no es que sea una patología, hay que aprenderla a manejar, ¿sí? Que no vaya a ser que, no sé, que durante un susto y te quedas sin voz, hay que aprender a manejar que estés tranquila, a manejar pues como la situación, porque no es que sea una patología como tal. O sea que en ese caso, cuando el origen es en algo emocional, ¿no es factible hacer terapia o a veces es necesario? Sí, hay disfonías donde vos no encontrás nada a nivel de los órganos fonoarticuladores, todo está perfecto, las cuerdas están perfectas, los resonadores están perfectos y la persona está disfónica. Y se llama una disfonía psicógena, no quiere decir que la persona se lo esté inventando, no, es una patología. Entonces lo que uno trata es porque por lo general lo que pasa ahí es que se les tensionan mucho las cuerdas, son ultra tensionadas y cuando tú tienes unas cuerdas muy tensionadas no logras juntarlas.
trabajarlas. Entonces se trabaja mucho la parte de relajación, la parte del manejo de la respiración, que es tan importante, y pues en ocasiones hay que trabajarlo también con el apoyo pues de un profesional en psicología. Perfecto. Vamos a ver cómo le fue. Usted mandó a Juanita Mora para la casa con unas indicaciones para seguir haciendo la terapia que usted le enseñó. Vamos a ver qué tan juiciosa estuvo. Juanita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo le ha ido después de esa asesoría y de esa terapia que tuvo con la doctora Clara? Súper bien. Hemos tenido más terapias y ya siento que no me alcanzo tanto, que me sale más la voz. Ampliemos un poquito tu historia. Desde siempre te acuerdas de ti como ronquita, como Sí. con ronquita. ¿Y por qué crees que se originó todo eso? A ver, yo desde chiquita me llevaron a terapias, a cosas, porque se me notaba que era muy ronca, que se me iba la voz, pero como dijo la doctora, pues yo no le hacía caso y mis papás tampoco, pues como Además que... suena chévere la ronquerita. Y pues no, como que no hacían caso en eso, porque yo siempre he sido muy gritona, muy payasa, entonces sí. Te comprendo. Sí. Y entonces, cuando ya tuviste más edad, te diste cuenta, es que ya sí me está molestando este asunto. Sí, porque ya no podía ir a un concierto, no podía hablar mucho, no podía, pues sí, entonces se me iba mucho la voz, me ponía súper afónica, se me iba demasiado, entonces... Te dijeron que era mejor verte por un fonoaudiólogo. Sí. ¿Y ahí mismo te diagnosticaron los pólipos o cómo es eso? ¿Cómo hicieron para No, diagnosticártelos? yo tenía nódulos, ¿cierto? Se supone que tenía nódulos. Hice terapia, de todo, con otra fonoaudióloga. Pero como que no resultó nada, pues como que no mejoré ni nada. Entonces mi mamá averiguó y llegamos al GAMUS, que ahí fue donde con la doctora Clara empecé las terapias y ya se mejoró mucho mi voz. Aparte de ese ejercicio que vimos ahorita en el pregrabado de soplar en el pitillo, ¿qué otros ejercicios debes hacer? Ella me hace muchos masajes acá, porque como ya expliqué ahorita, tiene que bajar eso y pues yo la verdad así definido no sé. Pero te me hace relajan muchas- un poquito acá, Sí. como todo este sector. Y se siente como ya no hay tanta tensión, sí, como que se relaja eso. ¿Y has logrado un poquito manejar el uso de tu voz sin tener que estar pensando, como cuando uno maneja que uno está pensando primera, segunda, tercera, ya más o menos lo estás haciendo consciente de cómo cuidarte la voz en tu cotidianidad, Juanita? Pues sí, o sea, soy como más consciente, sé lo que tengo que hacer, pero así que me salga ya natural, que yo diga, ay no, ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cuál es lo básico para cuidar esa voz? la respiración. ¿Cómo? Uno tiene que respirar por la nariz, inflando barriga y soplando por la boca. ¿Ve? Sí, pues exhalando Ajá. por la boca lento. ¿El volumen de la voz lo controlas o eso no es tan necesario? Pues yo hablo muy duro y he aprendido como a bajarle porque eso es lo que también me afecta mucho, porque hablo mucho y hablo muy duro. Perfecto. Desde tu experiencia, ¿qué le recomendás a otros jóvenes que de pronto puedan tener eso y de pronto no le prestan tanta atención y se quedan bien fregados de su voz? ¿Qué les dirías, Juanita? Pues aunque como tú dijiste suena muy lindo y qué bacano. Suena no, sexy. O sea, sexy. Pero no, o sea, pues sí, pero es mejor como la salud, por decirlo así. Y si están chiquitos, que los papás no los saquen, sino que los dejen ahí, aunque sea muy difícil para ellos, para que más grandes como yo no les dé tanta dificultad y sea peor el problema. Que se cuiden su voz. Sí, que se cuiden. Desde chiquitos y a los padres que estén bien atentos. Juanita, muy juiciosa pues cuidándose la voz y haciendo las terapias Claro con la que doctora sí. Clara, y gracias por venir. Gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de patologías y de cuidados de la voz. Inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana seguimos hablando de la importancia de la voz, de cómo cuidar nuestra voz, cuáles son las enfermedades de la voz y los tratamientos y alternativas. Para prevenir enfermedades de la voz, y ya usted, doctora, me dirá, si ampliamos, no forzar la voz en ambientes muy ruidosos, no fumar, no hablar gritando, hidratarse, no carraspear, que es más común, y en caso de laringitis, hablar poco. ¿Por qué es importante hidratarse, doctora, y no carraspear? Bueno, la hidratación es muy importante porque la laringe
tiene su protector en la mucosa, la mucosidad, así como tenemos en los ojos, en los oídos, en la nariz, la laringe también tiene mucosidad. Eso hay que estarlo hidratando porque cuando ese moco se vuelve muy grueso, entonces es más difícil de sacar y es lo que produce las ganas de carraspear, ¿sí? Y carraspear hace que haya un estrés de impacto muy fuerte. Muy fuerte, entre las cuerdas, se chocan muy duro cuando se carraspea. Entonces, el estar hidratando todo el tiempo, no tiene que ser, uno recomienda que sea más o menos 1 litro de agua diario, pero no que se lo tomen de una, sino que se lo vayan tomando de a poquitos. De a poquitos, yo incluso en ocasiones les digo, porque hay gente que no le gusta el agua. Entonces les digo, cójanlo como un remedio y pongan un relojito que te pite cada 15 minutos un chorrito. Vas a ver que después de 3 o 4 días el cuerpo te lo va a estar pidiendo. Porque lo que hacemos es, primero si hay laringitis o todo esto, es que es como echarle una cremita a esas cuerdas que están quemadas. Y segundo, que esa mucosidad no se vuelva tan espesa, que la esté soltando todo el tiempo. ¿Es mejor toser que carraspear o qué? Las dos cosas hacen daño como se hagan, porque tú puedes carraspear sin hacer tanto choque de impacto. Tú puedes, por ejemplo, uno, eso, como un, o una tos, yo les digo, tosan como tontos, como, pues como tos de tonto. Sí, como, o sea, que no sea el impacto tan duro. Sí, como con una J antes. Eso, para que no haga tanto impacto, porque aquí lo que uno necesita es remover la mucosidad, entonces no lo hagas tan duro. Como toser arrastradito, carraspear arrastradito. Y carraspear, pues uno tiene que carraspear porque hay que limpiar en todo caso, si no limpias eso se te va acumulando ahí, pero es la forma como lo hagas, no es que si es carraspear o es toser, no, es la forma como se haga. Perfecto, que no sea con tanto impacto. Exactamente. Vamos a ver inquietudes. A ver, buenos días para ti también. ¿Qué tratamiento tiene un paciente que perdió la voz después de un procedimiento quirúrgico de tiroides? Tú lo nombrabas ahorita. Sus cuerdas vocales están muy afectadas, ya cumple 2 años con su problema, recuperó un poco la voz, pero persiste la disfonía y la ronquera. ¿Qué le podemos decir? Bueno, la tiroides está aquí adelantico de la tráquea, está ahí pegadita, es una glándula, y por detrás de esa glándula pasa el nervio que le da movilidad a las cuerdas vocales. ¿Qué le podemos decir? Primero tendríamos que ver si hay una parálisis, que es posible. Lo que más seguro sucede es que cuando hay una cirugía de tiroides puede haber una parálisis, ¿sí? Pero esas parálisis hay que tener en cuenta si se producen porque hay un daño del nervio o simplemente porque se tocó un poquito el nervio y paralizó al músculo, pero que puede despertar con el tiempo. Si ya lleva 2 años, yo le recomendaría asistir donde un otorrino que nos mire qué tipo de, si es una parálisis o no, en qué punto quedó paralizada la cuerda y si hubo daño o no completo del nervio laríngeo. Perfecto. Es como lo primero que hay que hacer. Ya dependiendo de eso, ya miraríamos si se puede con terapia compensar la cuerda y sacar un poquito más de voz, pero hay que mirar primero cómo está ese nervio. Para que le diagnostique. Exactamente. Buenos días para ti, soy locutor, trabajo mucho con la voz, no sé por qué se me seca tanto la garganta y no trabajo casi con los resonadores. Sebastián Arias, un abrazo y aquí va la respuesta. Bueno, se te seca mucho la garganta, habría que mirar cómo está tu respiración, porque cuando se respira mucho por la boca, eso hace que se reseque mucho la garganta, entonces tendríamos que mirar cómo estás manejando esa respiración, primero. Segundo, cómo está la hidratación, si te estás hidratando todo el tiempo, si estás juiciosito con eso. O sea, y tendríamos que ver también cómo, dónde estás manejando la resonancia. En los hombros suele ser mucho más posterior y tendríamos que hacer un trabajito para llevarla más adelante, más posterior, y que tu voz salga con mejores cualidades. Sí, habríamos que revisar. Pero entonces lo primero es, fíjate cómo estás respirando, si estás haciendo muy respirador oral y fíjate cómo estás haciendo esa hidratación. ¿Respirar por la boca es fatal para las cuerdas vocales? Sí, porque reseca mucho. Claro que uno en ocasiones le toca respirar por la boca. Si él es locutor, posiblemente lo haga mucho también por la boca, porque es que uno a veces no tiene tiempo de tomar el aire tan rápido por la nariz y se tiene que ayudar con la boca. Entonces para eso hay que estarse hidratando mucho. Pero muchas veces también es que se ha acostumbrado a respirar mucho por la boca, no sabemos si tenga alguna dificultad en las vías respiratorias, es lo primero que tendríamos que mirar. Si no, se le enseñaría a hablar más tomando aire por la nariz.
Seguiremos hablando con la doctora Clara Inés Toro, fonoaudióloga, invitada hoy para recordarnos que debemos cuidarnos nuestra voz y que hay alternativas y tratamientos para las patologías de la voz. Por ahora vamos con noticias Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana para responder algunas inquietudes de nuestros televidentes. Veamos. Muy buenos días. Mi voz ha sido siempre especial, disfónica y temblorosa. Como es de nacimiento, ¿será que tiene solución? Un abrazo y gracias por escribir. ¿Qué le podemos decir? Temblorosa y disfónica. ¿Lo de temblorosa tiene algo que ver también? Sí, lo de temblorosa hay varias cositas. Pues tendríamos que mirar cómo está la función de esa cuerda vocal. Si está muy hipotónica, o sea, como muy debilitada, puede causar una voz temblorosa o una cuerda muy delgadita. O también hay unas patologías que se producen por algo neurológico. No quiere decir que lo de ella sea eso, ¿cierto? Pero tendríamos que mirar por qué le tiembla, porque hay espasmos como en esa fonación. Entonces determinar de dónde está, por qué están dándose esos espasmos y ya miraríamos a ver. Yo que si hay solución, posiblemente sí, pero tendríamos pues primero que hacer como todos los exámenes para conocer por qué se están dando esos espasmos. Perfecto, mira este otro mensaje, soy de un televidente de 52 años, nos dice que desde pequeño ha tenido dolor de garganta y disfonía si hace calor o que si se expone al frío, al aire frío, inmediatamente se siente mal, con malestar general y de garganta. Le han hecho laringoscopia, el diagnóstico es posible reflujo. El último examen se le hicieron en diciembre, el resultado fue desviación septal en fosa nasal derecha y laringitis por reflujo. Dice que lo único que le mandan es medicamento para este diagnóstico. ¿Qué le podríamos decir, doctora? Bueno, hay varias cosas. El calor y el frío hacen que haya como un choque térmico. ¿Sí? En las cuerdas, como son músculos, entonces es lo mismo que pasa cuando calentas un músculo y se pone blandito o cuando le pone hielo a un músculo y se pone duro. Entonces habría que mirar qué está pasando pues como en esa musculatura ahí, pero incluso una de las recomendaciones en la higiene vocal es evitar las cosas o muy frías o muy calientes y los ambientes muy fríos porque el aire acondicionado reseca mucho y el calor deshidrata. Entonces, por ese lado. Por el otro lado, él dice que se hizo una laringoscopia. Bueno, una laringoscopia puede ser una ayuda diagnóstica, pero no es como la más confiable. Uno tendría que hacer otro tipo de exámenes para mirar qué es lo que pueda estar pasando, ¿cierto? El posible reflujo, o sea, se dice posible reflujo porque cuando se ve una laringe como muy edematizada, como muy rojita, se sospecha que es por reflujo, pero para eso hay que hacer otros exámenes y con el gastroenterólogo para saber qué está pasando pues con ese reflujo. Entonces, a este paciente yo que le diría, es muy importante seguir el tratamiento que le mandan para el reflujo, pero también consultar para mirar si tanto tiempo con esa dificultad le ha causado de pronto una tensión muscular. Entonces tendríamos que empezar por disminuir esa tensión muscular. Perfecto. Te volvamos al principio del programa un ratito, que usted muy juiciosa me hizo la presentación, no hemos visto casi fotos. Recuerden que estábamos hablando al principio del programa de las causas orgánicas de la disfonía, ya habíamos hablado de laringitis aguda crónica, de nodos vocales, de pólipos y vamos para los famosos quistes, doctora, que también lo nombran mucho como origen de problemas de voz. Claro que sí, aquí pues se ve muy claro el quiste. ¿Qué es el quiste? El quiste es como un barro como que un nacido en la cuerda vocal. Nacido en la cuerda vocal, exactamente. Entonces, si pueden ver, o sea, es el quiste tan grande que lo que ha hecho es arquear la otra cuerda. Sí, mira que aquí arriba está mucho más delgadita que abajo. Del todo. Entonces, la función. Claro que sí, y no hay un cierre completo. Mira que aquí, cómo se va a cerrar esta cuerda, mira lo que falta acá a lo que falta acá. Entonces, por ahí se va a escapar la voz. ¿Cuál es el tratamiento para eso, doctora? Cirugía. Cirugía. Muchas veces, si el quiste está muy chiquito, puede que quite con la terapia, pero en estos tratamientos hay que abrir y hay que quitar ese barrito que hay ahí. Perfecto, sigamos. Edema de Reinke. El edema de Reinke, lo que pasa es que la cuerda vocal tiene un espacio, o sea, tiene un epitelio, tiene una lámina propia, debajo de esa lámina propia pasa el ligamento y ahí en ese espacio hay un espacio que se llama Reinke.
eso se produce, es una inflamación en ese espacio. Típico de las fumadoras, típico de las mujeres que te contestan y uno dice, señor, me pasa a fulanito. No, yo soy señora, porque son las voces típicas de esas mujeres. Es muy común en mujeres. Fumadoras. Fumadoras. Perfecto. Muy común. Ahí está. Sulcus. Uy. El sulcus, mira, el sulcus es esto. Esta hendidura que se ve acá. Esta era la que hablábamos al principio, que hay personas que pueden nacer como con eso, pero también se producen por abuso y mal uso vocal. En eso se hace terapia o muchas veces el otorrino debe rellenar ese huequito con una sustancia pues que ellos utilizan para que cierre bien la cuerda y haga un buen aporte ahí. Granuloma. El granuloma es muy parecido como al pólipo, al quiste, a los nódulos, pero la diferencia es el material pues como que tiene adentro, el granuloma. Este granuloma se produce mucho por tabaquismo, por reflujo y por el ambiente. Perfecto. También por el ambiente. Tratamiento, ya no nos da el tiempo para ver también lesiones premalignas, parálisis laríngea, hacen parte de las causas orgánicas de la disfonía. Siempre alternativa, doctora, nos queda minutico y medio para este tipo de diagnósticos. Sí, yo diría que sí, o sea, tiene que ser que la parálisis sea por otra cosa o porque hay una disección del nervio, pero también hay alternativas a nivel quirúrgico, a nivel médico. Puede que no siempre sea la terapia de la voz, pero nosotros siempre estamos acompañando esos procedimientos, porque la idea es que la persona aprenda a manejar bien la voz y que el estrés de impacto sea mucho más poquito y que tengan más capacidad para la fonación. Entonces siempre vamos a estar acompañando cualquiera de esas patologías. Por eso te repito, uno no trata tanto la patología, sino la persona como tal. Aparte, medio minuto, de hidratarse y de no carraspear, ¿qué otros asuntos de higiene vocal nos pudiera regalar en medio minuto? La alimentación es muy importante, ¿sí? Cada cuánto estás comiendo, comer cada 3 horas más o menos para no dejar el estómago vacío mucho tiempo. Hidratarse es importantísimo, no fumar, el alcohol y hacer reposos vocales. Perfecto. A la doctora Clara Inés Toro, fonoaudióloga, gracias por estar con nosotros. Olguita, a ustedes por acompañarnos a arrancar esta semana saludablemente como debe ser. Recuerden que los esperamos de martes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día para que juntos aprendamos a cuidar nuestra salud física y emocional en Sana que Sana. Por ejemplo, mañana vamos a hablar de trastorno por déficit de atención, que no solamente sucede en los niños, también en los adultos. Neuropsiquiatra, neuropsicóloga y otros invitados estarán con nosotros para hablar del TDAH, trastorno por déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Chao.